12 de octubre, Día de la Raza, el mal llamado Día de la Raza. ¿Por qué mal llamado Día de la Raza? Pues creo que a lo largo de este video voy a poder explicar por qué considero que es un día mal llamado y dudosamente festejado. Se dice que esta es la fecha en que Colón llegó a América y después de recorrer algunas islas del Caribe, regresó a España a notificar que había encontrado la ruta a las Indias Orientales, es decir, la isla de Zipango, hoy Japón, y el territorio de Catay, hoy China. La leyenda dice que Colón, un marino de origen, si no mal recuerdo, genovés, fue a varios principados, a varios reinos de lo que es hoy Italia, buscando que le financiaran ese viaje, convencido de que la Tierra era redonda. Incluso se manejó la idea de que hasta ese momento todo el mundo consideraba que la Tierra era plana y que el mismo océano, había un momento en que caía, ¿no? Como si fuera un río que caía, se cortaba pues el océano y no se tenía pensada la idea de que la Tierra era redonda. Colón sí tenía esta convicción de que la Tierra era redonda, y convenció a los reyes católicos pocos meses después de la expulsión de los moros, de los árabes que tenían conquistada una buena parte de la península ibérica. Esta liberación la logran los reyes católicos, Fernando el Católico, Fernando de Aragón, y la reina de Castilla, Isabel la Católica. Y ellos sí le creyeron, le dijeron, bueno, pues órale, si vas a buscar una nueva ruta que nos facilite el paso hacia las naciones asiáticas, porque todo el Mediterráneo, ya en la zona donde se unen Asia, Europa y África de alguna manera, el mar Mediterráneo en ese rinconcito, estaba ocupado, por supuesto, por los moros, por los árabes, ¿no? Entonces, pues no permitían el paso de las naves de ninguna nación católica. Y mucho menos de España, que los acababa de expulsar de su territorio, ¿no? Y fue una lucha de muchos siglos, y fue una dominación de 8 siglos de los árabes sobre una buena parte de la península ibérica, de lo que hoy se conoce como España y Portugal, ¿no? Entonces, la idea de que el mundo era plano y de que no había manera de llegar si no era por allí, a la fuente de especias, a la fuente también de piedras preciosas y probablemente de alguno que otro metal precioso, básicamente oro y plata. Y los reyes católicos pues son convencidos por Colón de financiarle el viaje. Entonces le dan 3 o 4 carabelas, por ahí se habla de que hubo una cuarta carabela que no llegó a América. Colón, también se discute mucho si se enteró que realmente había llegado a otro continente o había llegado simplemente a las Indias, ¿no? Es por Colón que se le llama indios a los nativos de este continente, ¿no? No eran los negros africanos, ya sabemos la fisonomía de los negros, el cabello chino, los ojos muy grandes, la nariz muy ancha, los labios gruesos y el tono de piel muy oscuro. No es que sean negros, son café oscuro, ¿no? Prácticamente. Entonces, al llegar a América, pues se encuentra un montón de gente diferente a los blanquitos europeos y a los amarillitos asiáticos. Entonces, pues dice, pues estas son las Indias, ¿no? Sí sabe que no llegó a África tampoco, porque pues el lugar de donde partió, el puerto de Palos,
que está en el norte de España, no podía haber llegado a África siguiendo la ruta de Occidente a Oriente. En realidad es al revés, es de Oriente a Occidente. Pero este es uno de los vicios, hablar de la cultura occidental, cuando la cultura occidental se genera al oriente de América, ¿no? Finalmente en el globo terráqueo pues todo es relativo, ¿no? Probablemente estés al oriente de una parte, pero al poniente de otra, ¿no? O al occidente, pues, de otra, este u oeste. Entonces, viaje de Colón en realidad fue un viaje sí de exploración, sobre todo de rutas comerciales, y cuando se encuentran que hay tribus en un estado de civilización muy incipiente en el Caribe, en las islas del Caribe, que eran población también indígena, ¿no? O sea, parecida pues a la que habitaba en el macizo continental, básicamente en lo que parte de lo que hoy es México y de ahí para abajo hasta casi la Tierra del Fuego, ¿no? Concentrados en distintas señoríos o cacicazgos, ¿no? Con sus propias lenguas, con su propia dieta, con su propia forma de vestir, con sus propias religiones incluso, ¿no? Pero Colón, pues piensa que llegó a América, perdón, que llegó a las Indias occidentales y no es muchos años después, muchas décadas después, que un tal Américo Vespucio, otro hombre de origen sino italiano, no me acuerdo bien de qué nacionalidad era, pero sí en los territorios de lo que hoy es Italia, ¿no? De ahí el nombre, Américo Vespucci, eh, es el que le da nombre al continente. Cuando regresa Vespucio, después de darle la vuelta a todo el continente, si no a todo, sí a una buena parte de él, y darse cuenta de que era un continente diferente, que tenía, que estaba bañado por los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, ¿no? De hecho, de alguna manera descubre los límites del Pacífico en América. ¿Por qué los límites del Pacífico en Asia se conocían? Porque ya se había, sobre todo por las aventuras de Marco Polo, se conocía que había un gran territorio, el continente más grande es Asia, que tenía costa también en el Pacífico. Pero se encuentra que hay otro continente, ¿no? Que es diferente y que no tiene conexiones territoriales con ningún otro continente, no así lo que pasa entre Europa, Asia y África. Cuando yo era muy chiquito, en la primaria, todavía se hablaba del continente euroasiático africano, que en realidad eran tres continentes, hoy están catalogados como tres continentes diferentes. Evidentemente, en el Pacífico está también el otro continente, ¿no? Oceanía, que también es básicamente unas cuantas islas, territorios grandes, ¿no? Pero el único territorio continental es Australia, tal vez Java, tal vez Filipinas, ¿no? Son territorios lo suficientemente grandes, pero lo demás son un montón de islas, ¿no? Chiquititas, medianas e islas grandes, pero islas al fin. Bueno, el caso pues es que el nombre de este continente es América, por Américo Vespucio. ¿Por qué no le pusieron Colombia o Colonia, ¿no? Que son nombres derivados del apellido de Cristóbal Colón, que en realidad se llamaba Cristóforo Columbus, ¿no? En italiano antiguo o prácticamente en latín. Entonces, esta es una fecha rara, y no rara porque la fecha sea dudosa. Bien, habría que ver qué pasa si la fecha fue la exacta en que la leyenda dice que una de las carabelas, no me acuerdo
creo que era La Niña, donde iba Colón encabezando la, la flota de 3 carabelas, avista tierra, ¿no? Y grita, tierra, tierra. El Cano se apellidaba este vigía que se subía a esa parte, son nombres técnicos, de la verga, es decir, el palo mayor de la embarcación, y tenía hasta arriba un como canasto, ¿no? Donde se subían para tener altura y poder ver más lejos. Esa canasta se llama carajo. Entonces se subían por la verga y se iban al carajo. ¿Sí? Y saquen todas sus conclusiones de por qué se utilizan estas palabras como se utilizan hoy, ¿no? Pero esto no tiene ninguna intención ni peyorativa, ni ofensiva, ni alburera, ni nada por el estilo. En fin. El caso es que es Américo Vespucio, pues, el que lleva la noticia a Europa de que en realidad Colón había llegado a otro continente. Colón hace 4 viajes. Claro, pues cada viaje tardaba como 3 meses, ¿no? De ida y 3 meses de vuelta. Entonces eran verdaderas odiseas y Colón se echó 4, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Y además a fuerza de vela y de remos. O sea, pues, ¿cuáles motores? No había motores en ese entonces. Entonces, queda fechada para la posteridad como la fecha en que Europa, que sí, en cierto sentido, el continente con más desarrollo tecnológico, con más desarrollo militar, de alguna manera el continente más densamente poblado, y de donde había surgido también pues la filosofía, ¿no? La propia religión católica, que es, a pesar de que se origina no en Europa, sino en una parte de Asia, que es lo que hoy es Israel, ¿no? Judea, esta religión se desarrolla, se cultiva y se impone a las demás religiones, primero en Europa. Ya para ese siglo XV, ya en los albores del siglo XVI, por supuesto que ya todos los reinos le rendían culto al Papa. Eran católicos, cristianos y católicos además, ¿no? Unos cuantos reinos que después se fueron hacia el protestantismo, pero antes de Martín Lutero, que eso ya es el siglo XVIII, XVII, XVIII, no recuerdo, todos eran católicos, ¿no? Y convencidos, como están convencidos todos los creyentes religiosos, que su religión es la verdadera religión, ¿no? Y cuyo deber es expandir esa auténtica y única y verdadera religión. Y bueno, de ahí la evangelización como una misión militar, política y cultural, ¿no? A ver, permíteme tantito, mi gatita. Perdón. Entonces, eso es lo que sucede, con el viaje de Colón inicia esa misión evangelizadora, económica, militar y cultural. Hoy tenemos palabras que vienen del apellido Colón, como por ejemplo colonia y como por ejemplo colonialismo, ¿sí? Y de alguna manera los colonialismos que más han perdurado son los colonialismos económicos, políticos y culturales. Los colonialismos políticos, pues creo que fueron los primeros que lograron más o menos éxito al independizarse los territorios americanos del dominio de la corona española y también de la corona portuguesa
y también de la colonia británica y uno que otro territorio por ahí que fue ocupado por holandeses, prácticamente eran las naciones colonizadoras, ¿no? Se logra la independencia política, sí, pero bajo las formas políticas que habían sido eh, fundadas, inventadas, creadas por los europeos para los europeos, ¿no? Desde la democracia griega, ¿no?, hasta la nación de política, que también es de origen griego, ¿no?, lo político como lo público, como lo que sucedía en las polis, es decir, en las concentraciones de población y que construían pegadas, ¿no?, las viviendas, los edificios de servicios, los edificios de gobierno, la obra pública. De ahí viene la idea de política, de la polis griega, que eran ciudades-estado, ciudades independientes unas de otras, y que guerreaban, ¿no? Tal vez la última gran película, bueno, no grande por buena, sino grande por muy vista, fue Los 300, ¿no?, donde se ve claramente pues que una ciudad griega, hoy ciudad griega, contra otra ciudad griega, peleaban casi casi hasta exterminarse, la guerra de Troya, la leyenda de Esparta, de Atenas, ¿no? Pues de ahí se gestan las formas políticas contemporáneas. Y por supuesto, después, durante la Edad Media, toda la jerarquía que va desde el papa al emperador, a los reyes, a los príncipes, a los duques, ¿no?, donde el poder, el mando se heredaba, ¿no?, de un padre a un hijo, preferentemente el hijo varón primogénito, preferentemente, casi siempre fue así. Y en América pues también se traspasaron esos estilos, ¿no?, esas formas de gobierno. Toda la época colonial de América es así. Recuerden que la primera nación que se independiza, y no la nación, sino las primeras 13 naciones que se independizan de su metrópoli colonial, son las 13 colonias de los Estados Unidos, que eran unos cuantos estados ahí en la costa atlántica del norte, en lo que es hoy Estados Unidos. Eran 13 colonias. Y esas fueron colonias de ocupación. Los ingleses sí decidieron poblar esas tierras. Ajá. Se encontraron con unos pocos, digamos, enclaves defensivos por la población americana muy atrasada. Eran prácticamente los Sioux, eran los iroqueses, no eran los pieles rojas de más al sur. Estos se hicieron famosos después, cuando las 13 colonias empiezan a expandirse hacia el sur y hacia el oeste americano, ¿no? Apaches, pieles rojas, comanches, eran todavía tribus seminómadas. Entonces, bueno, pues realmente en las 13 colonias originarias, los Estados Unidos no encontraron gran oposición, o una oposición fuerte. Entonces decidieron hacer de sus colonias unas colonias precisamente de colonización, es decir, de trasladar la población europea a América, a unas tierras mucho más extensas, mucho más ricas en recursos naturales, ¿no?, y muy despobladas. Y ellos se independizan en 1787, sí, 87, un año antes de la Revolución Francesa, que derroca la monarquía francesa y que instaura la República. Por primera vez, la primera república es la República Francesa. Es posterior la independencia de México a la de los Estados Unidos. Porque, insisto, la de los Estados Unidos es en 1787. La Revolución Francesa en 1788. Creo que sí, por ahí andan las fechas. Y
Estados Unidos a partir de ahí empieza una expansión, pero prácticamente en algún video se los comenté, para mi gusto, para mi apreciación, Estados Unidos no es más que la trasplantación de la población y la cultura y la política y las formas económicas del Reino Unido, de la Gran Bretaña, a América. No solo es el idioma, son los estilos, ¿no? Y también el ímpetu colonialista. Eduardo Galeano, en su libro maravilloso, difícil de leer porque tiene mucha información económica, que se llama Las venas abiertas de América Latina, acusa al colonialismo capitalista. También tengan en cuenta que el capitalismo se desarrolla con más potencia, aunque inicia por ahí en los Países Bajos, se desarrolla con mayor intensidad en el Reino Unido, ¿no? Y es el capitalismo ya no mercantil, porque la nación que fue líder mundial en el capitalismo mercantil, cuando se pensaba y se trabajaba para que las riquezas, sobre todo las riquezas de oro y plata y piedras preciosas, fue España, ¿no? Que España no existía. Eran básicamente, insisto, tres reinos que se habían aliado en un matrimonio de sus reyes, Fernando e Isabel. Y después empezaron a sumarse otros reinos a esta unión de reinos españoles, con reyes menores. Pero lo mismo sucedió en Francia, lo mismo sucedió en lo que se hizo Francia después, lo mismo sucedió en Inglaterra también, ¿no? En toda Europa. Pequeños reinos que se van conglomerando. E incluso recuerden que el emperador más importante de aquella época fue Carlos V, que era emperador de todos los dominios que habían logrado estos reinos de Castilla y Aragón y León en España, más las naciones que se habían adherido de alguna manera a la Iglesia Católica y que eran pues los reinos católicos, ¿no? Que prácticamente en toda Europa. Inglaterra se mantenía un poco independiente de este proceso, pues porque era una isla que estaba separada del continente. Entonces es Inglaterra la que tiene la gran revolución industrial y por lo tanto el desarrollo potente del capitalismo, ¿no? Eso se traslada también a los Estados Unidos y los Estados Unidos empiezan a tener una cultura laboral y de explotación de la mano de obra. Fueron los Estados Unidos los principales importadores de esclavos africanos. Y el esclavismo norteamericano, la esclavitud norteamericana, es la que importa montones de negros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no encontraron gente y a los pocos indios que ocupaban sus tierras, una de dos, o los arrinconaban en las reservaciones o los exterminaban, ¿no? Por eso se habla que fue una colonia de ocupación. Ahí fue más que una verdadera conquista, ¿no? Pero conquista aniquilando la tierra, o sea, es decir, conquistaron el territorio, no a la población. No así en España. España, en lo que es hoy toda América Latina, con excepción de Brasil, hizo una colonia de explotación, ¿sí? No fue una invasión de personas, sino que llegaron unos cuantos peninsulares, por supuesto, de fisonomía europea, a dominar y a hacer trabajar, no bajo condiciones de esclavos, pero sí bajo condiciones de servidumbre, de siervos, pues, a los indígenas, a los indios, a los pobladores originarios de América, que también, les decía yo, eran un montón de culturas diferentes, de grupos diferentes. Y bueno, acabo de escuchar que fue Plutarco Elías Calles, en México, ya en el siglo XX, principios del siglo XX, que decide instaurar la fecha
denominada Día de la Raza, ¿no? Dice, bueno, el 12 de octubre pues lo vamos a celebrar como el Día de la Raza porque fue cuando nos incorporamos al mundo, como si esto no fuera parte del mundo, como si la América originaria no fuera parte del mundo, y como si el mundo estuviera asignado, estuviera determinado por lo que sucedía en Europa. Por supuesto que esta era la idea de los europeos, y los europeos se encargaron de instaurarlo en el mundo entero a fuerza de pólvora, plomo, es decir, mediante la violencia, mediante la guerra, mediante la conquista violenta de estos territorios. Y el continente que encontró más propicio para ello, pues fue, evidentemente, América. Pero el Día de la Raza está mal nombrado. Pues, ¿cuáles razas? Ya grabé un par de videos, por lo menos, en donde yo cuestiono la idea de la raza, ¿no? Para cuestionar la idea del racismo. O sea, no es que no exista este maltrato de los grupos dominantes que fueron en América los herederos de los grupos dominantes que iniciaron la conquista, la colonización, el dominio, y que fueron heredando a sus hijos la posición económica, el prestigio y la cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta colonización, sobre todo la cultural, es la que está imperando cuando se habla del término raza entre los seres humanos. Yo insisto, entre los seres humanos no hay razas. Somos fisiológicamente, sobre todo internamente, nuestro organismo es idéntico entre negros, orientales, caucásicos, americanos, ¿no? Y se habla en todo caso de un cromatismo, ¿no? Porque todo está definido por los colores. Se le puso raza de bronce porque pues los españoles vieron una población entre café y rojiza, ¿no? Y por eso dijeron, ah, pues tienen tono de bronce, no es el tono de plata que tienen los nórdicos, digamos, ¿no? O los tonos áureos de oro, pues, que tenían los europeos de más hacia el sur, ¿no? De Europa occidental, de Europa central, ¿no? De la Europa del sur. Entonces, la raza de bronce. Yo creo que los calles, sus pensadores, ¿no? Pues dijeron, pues si hay una raza, pues vamos a definirla por el color de la piel, ¿no? Y encontraron que el metal precioso más parecido al color de la piel de los americanos originarios será el bronce. Pues no, nada que ver, ¿no? Pero bueno, es la raza de bronce. Entonces se quería festejar a la raza de bronce. Una manera muy débil y muy mal conceptuada de empezar a trabajar el orgullo americano. El orgullo americano, no el estadounidense, ¿eh? Porque ese es otro, ese es diferente, sino el orgullo americano de los países, ¿qué les vamos a decir? Indoamericanos, latinoamericanos. Me gusta latinoamericanos porque de alguna manera la lengua que hablamos es una lengua romance, una lengua que deriva directamente del latín, no así el inglés. El inglés tiene muy poca influencia latina, de latín pues. Tiene influencias germánicas, del alemán, tiene influencias nórdicas, ¿no? De los distintos idiomas que se hablan en los países nórdicos, el noruego, el finlandés, etcétera, etcétera. Entonces, pues o sea, Colón no descubrió América porque no supo que llegó a América. Eso lo supo Américo Vespucio por primera vez y lo difundió en Europa Américo Vespucio. No se descubre porque no estaba oculto. O sea, pues no habían llegado los europeos o los reinos que ya hicieron, digamos, alaraca, ¿no? De que se había llegado a otro continente. Permítanme que ahora la gata quiere salir.
Ya, es muy desagradable el ruidito que hace. En fin, entonces, mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Tal vez hasta el nombre fue mal llamado, porque si el primero que llegó aquí, el primero que estableció el contacto, ya, digamos, oficial entre algún reino europeo, y que después se hizo dominante en Europa también, el español, fue Colón. A lo mejor debió de haberse llamado Colombia todo el continente. Y no fue un descubrimiento, porque fue una llegada accidental. En todo caso, también los americanos descubrieron, ¿no? Y descubrieron muy desagradablemente que había otras culturas, otro tipo de gente en cuanto al color, en cuanto a la estatura, en cuanto al color del pelo, ¿no? Y en cuanto a las costumbres, en cuanto a la religión, idioma, etcétera, o sea, la cultura. Entonces fue un descubrimiento mutuo, ¿no? Tampoco podemos decir que fue un encuentro porque los americanos no salieron al encuentro de los europeos. Fueron los europeos que buscando otra cosa se encontraron con los americanos. ¿Cómo debe de llamarse? Pues yo sí le llamaría el encuentro o el hallazgo, ¿no? El hallazgo de América. ¿Y por qué no el hallazgo de la Gran Colombia, que tendría que ser todo el continente, ¿no? Pero bueno, así se instauran los nombres, así se instauran las costumbres, las efemérides. Eh, ¿Y para qué sirve hacer un repaso de todo esto? Dicen, pues ya está establecido, ¿no? Digo, espérense, no está tan establecido. Eh, yo creo que muchas personas, tal vez la mayoría de quienes ven esto, se acordarán que el 12 de octubre era un día feriado en las escuelas. El calendario escolar, yo creo que desde que se fundó el sistema educativo nacional, definió como día de asueto, como día conmemorativo el 12 de octubre, porque es cuando los europeos llegan a América por primera vez. Eh, pero no es precisamente la fecha más propicia para conmemorar a la raza de bronce, es decir, a los nativos. Fíjense cómo la palabra nación también tiene que ver con el lugar donde se nace, ¿no? Eh, a las naciones americanas, a los nativos americanos. ¿Por qué no? Pues porque fueron dominados. Muchos de ellos fueron exterminados por los europeos y en todo caso fueron explotados por los europeos durante siglos y esta explotación a lo mejor todavía no termina porque como les decía, de alguna manera los Estados Unidos de América son una extensión de Europa en el continente americano. Tengan en cuenta que eran 13 colonias chiquitas. Había algunos territorios conquistados por franceses en el norte, pero esto ya es Canadá, ¿no? Hoy es Canadá. Eh, y también en el sur, la Luisiana. La Luisiana se llama Luisiana por los Luises, no me acuerdo qué número de Luis, porque fueron una serie sucesiva de Luises, creo que hasta Luis XVII, que fue el que es derrocado por la Revolución Francesa, ¿no? Entonces creo que es un mal nombre y es un mal día para festejar, a pesar de que durante décadas, muchas décadas, la mayor parte de lo que va del México post-revolucionario, se festejaba este día porque era un día de asueto obligatorio, por lo menos en las escuelas. Y claro, muchas empresas se sumaban, ¿no? El 12 de diciembre no se abre. ¿Hasta qué Cedillo? Ernesto Cedillo Ponce de León. Creo que siendo secretario de Educación, eh, cambia la fecha. Dice, no, no, no. El 12 de diciembre será una fecha conmemorativa del descubrimiento de América. Y cambiaremos ese día de asueto al 2 de noviembre, el Día de Muertos. Otra curiosidad que también les he mencionado en otros videos, que es curioso cómo en un estado laico, que se dice laico, ¿no? El estado mexicano, una de sus principales herramientas de, pues sí, de dominación y de
digamos, adoctrinamiento de su población, pues es la educación escolar, ¿no? Entonces, ¿por qué el 12 de octubre se catalogó siempre como día de asueto? Bueno, no siempre, hasta que Cedillo dijo, no, 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 no. Yo creo que en su lógica, porque esto no se declaró, pero yo creo que en la lógica del presidente y del secretario de Educación, las altas autoridades que lo habrán discutido, habrán pensado, miren, somos un Estado laico, sí es cierto, y pacifista, pero tenemos un himno religioso y belicista, símbolo patrio. Pues, ¿qué onda, no? El escudo nacional también es un símbolo eh, religioso, es más, ni siquiera religioso, casi casi mitológico, el mito fundacional de esta nación. El águila en la serpiente es lo que le sirvió a los nahuas, a los tenochcas, ¿no? A los aztecas, pues, o mexicas. Todos estos nombres ha recibido esta tribu, este grupo, que viene desde Aztlán buscando un lago con un islote donde encontraran un nopal y un águila posada en el nopal comiéndose una serpiente. Este es un mito fundacional, ¿no? Y que sucedió en lo que era el lago de Texcoco, ¿no? Alrededor del lago de Texcoco había distintas tribus, distintos señoríos, les llaman unos, reinos les llaman otros, yo diría que son cacicazgos, ¿no? Estaban los tecpanecas en Tacuba, estaban los acolhuas en Azcapotzalco, los ochimilcas pues en Xochimilco, ¿no? Entre otros. Y cuando llegan los mexicas, los tenochcas, porque fue un tal Tenoch el que lideraba este grupo en su peregrinación buscando ese islote, pues se van a ese islote o los mandan a ese islote y empiezan a crecer y a crecer y a crecer hasta que terminan derrotando y conquistando a todas las señoríos, ¿no? Que había alrededor del lago, incluyendo a Texcoco, donde era rey Nezahualcóyotl, y que hoy se conoce como Nezahualcóyotl. Casi todo era lago. Y fueron los tenochcas los que empezaron a desecar el lago, una parte, para construir allí su ciudad, Tenochtitlán. Todo esto está borrado en esta fecha. En esta fecha se festeja ya no se sabe qué, ¿no? Y bueno, la figura de Colón vuelve a ser tan polémica, tan difícil de que se acepte tal cual como un acto de heroísmo, que a principios de este año, en plena pandemia de COVID, que se da el asesinato imprudencial, ¿no? Por lo menos, porque no es accidental, sino es una imprudencia de... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Rodney King, no. Ay, no me acuerdo. Un policía blanco, con la ayuda de otros 3 policías blancos, matan en el arresto a un negro que fue acusado, no se sabe si falsamente o realmente, de querer pagar con un billete de $20 falso. Entonces llegan, lo someten, lo dominan, le ponen la rodilla en el cuello, la aprietan y lo asfixian, ¿no? Y lo matan. Y entonces se desatan una serie de protestas, sobre todo de la población negra, en contra del racismo, mal llamado racismo, del cromatismo, ¿no? O etnicismo, que ejercen los blancos contra todas las demás poblaciones étnicas, nacionales o incluso raciales, si quieren verlo, a la raza como un color de piel, ¿no? Y dentro de estas protestas atacaron muchas de las estatuas de Colón. Tengan en cuenta que Estados Unidos venera mucho a Colón. El Distrito de Columbia es donde está Washington. Es un pequeñito espacio donde está Washington, D.C. D.C. significa Distrito de Columbia. Ajá. Tiene el nombre de Colón. Una de sus transbordadores espaciales
también se llamó Columbia. Hay una universidad de Columbia muy importante en los Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos adoran más a Colón de lo que lo hacen las demás naciones americanas. ¿Por qué? Pues porque representa lo que Estados Unidos vino a hacer en América y luego en el resto del mundo, ¿no? Colonizar el mundo entero. Imponer el American Way of Life como una aspiración, no como una realidad, ¿no? Entonces, por supuesto, tener fuentes de recursos naturales inagotables porque van y conquistan y aplastan y dominan, pues ya no es que los hagan colonias, pero pues de alguna manera sí, el neocolonialismo se supone que hay naciones menos poderosas, países menos poderosos, que tienen recursos que a los Estados Unidos le interesan, ¿no? Llamen lo que quieran, productos de la minería, de la pesca, de la agricultura, y sobre todo explotando el trabajo indirectamente a través de empresas que se trasladan a esos países de donde extraen riquezas y valor. ¿Cuál valor? El valor que la fuerza de trabajo les incorpora. Y por supuesto también desarrollan una capacidad industrial inusitada hasta la fecha. Yo creo que no hay ninguna nación que haya alcanzado el poderío industrial que alcanzaron los Estados Unidos en el siglo XX, prácticamente todo el siglo XX y ya avanzadito el siglo XXI. Hoy ya se cuestiona si es más bien China la que tiene la mayor capacidad industrial. El caso es que las estatuas de Colón fueron derribadas, muchas de ellas, en esta protesta de los negros en Estados Unidos. Y a protesta a la cual se sumaron también las minorías étnicas en Estados Unidos, ¿no? Pues porque todos son discriminados, digo discriminados, maltratados, ¿no? Entonces, esta polémica de si la estatua de Colón, ¿por qué se está discutiendo ahorita en este país, en esta ciudad? Si la estatua de Colón, que está en una de las glorietas más bonitas, más importantes del Paseo de la Reforma, que es la avenida, si no la más importante, la más prestigiada que tiene esta ciudad. Sí, sí es hermosa, la verdad, sí es muy bonita. Y una de esas estatuas insignes, porque pues es punto de referencia, ¿no? Ay, en la glorieta de Colón, cerca de la glorieta de Colón, ¿no? El gobierno de la ciudad decidió hace unos días quitar la glorieta, perdón, la estatua, está la glorieta, está el pedestal de la estatua, porque la iban a restaurar. Y días antes, casualmente, grupos, pues no de indigenistas, sino grupos populares, ¿no? Decidieron que es una afrenta a la mexicanidad tener una estatua a Cristóbal Colón en la avenida más importante de la ciudad más importante de este país. Fue una prevención. Hoy mismo López Obrador dijo que, pues por favor, que está bien que se desataran, que se manifestaran las inconformidades, etcétera, etcétera, pero que no se desquitaran con los monumentos, que porque son parte de la memoria histórica. Sí es cierto. Hace rato oí a este tipo historiador que a mí no me gusta nada, Alejandro Rosas, decir que el hecho de modificar, poner, quitar estatuas, placas, es decir, objetos conmemorativos de hechos importantes y que seguramente pasarán a la historia, pues no va a modificar la historia. Digo, bueno, ¿a quién se lo quiere advertir? Pues esto es claro, ¿no? O sea, tú no puedes modificar tu infancia, puedes modificar el sentido que le das a la infancia. Puedes incluso modificar el recuerdo que tienes, ¿no? Pero sobre todo el sentido que le das a ese recuerdo. Ajá. Y a las naciones les pasa lo mismo. No se puede modificar la historia, pero sí se puede resignificar. Es decir, darle un nuevo significado a cosas de las que antes se vanagloriaban y que a lo mejor hoy no tendríamos por qué vanagloriarnos de ello, ¿no?
Entonces, sí estoy de acuerdo, ¿no? Pues que se queden esa estatua de Colón. A lo mejor yo en lo personal la cambiaría de lugar, la pondría en un lugar menos importante. Y a lo mejor pondría una estatua tan importante o tan famosa o tan grande, ¿no? Para Américo Vespucio. ¿Y por qué no? Eventualmente al mismo Hernán Cortés. Porque ahí les vaya para ocupar unos cuantos minutos. No es que me sobren, pero es que igual ya me pasé de los 40, ¿no? Este, ¿Por qué no a Cortés? Hernán Cortés sí fue un conquistador cruel, pero estaba en guerra, ¿no? Y recuerden que esta guerra no era solamente una guerra declarada, así de que yo le declaro la guerra a y me voy a ceñir a los tratados de Ginebra, ¿no? Que más o menos tratan de regular la guerra, cosa que también me parece un poco absurda, ¿no? Pero sí hay ciertos códigos, ¿no? De guerra, o sea, no se puede establecer una guerra si no hay una declaración previa, es decir, declaro la guerra, ¿no? O declaro que ese estado está en guerra con, ¿no? Las guerras en general ocurren cuando pues, una nación agrede militarmente a otra, ¿no? Y la otra se empieza a defender, ¿no? Eh, y bueno, hay atropellos terribles, ¿no? Simplemente la guerra consiste en matar la mayor cantidad de enemigos, ¿no? O hacerlos prisioneros o dejarlos heridos para que su población se ocupe de atender a sus heridos y ya no estén peleando contra el rival, contra el enemigo. Pero bueno, aquí ni siquiera hubo eso, ¿no? Aquí más bien sí hubo buena intención de parte de, en particular de la eh, nación ya dominante, ¿no? Los aztecas. Se dice que incluso el penacho de Moctezuma, que ahora que ocasionalmente se reclama, está en Austria, dicen, bueno, que lo devuelvan, pues es una pieza bella mexicana y forma parte de la historia mexicana, no de la historia de Bélgica, ¿no? Y bueno, Alejandro Rosas dice que se cree que el penacho de Moctezuma fue uno de los regalos que Moctezuma le hizo a Cortés por quererse congraciar con esos seres extraños que montaban caballos que no se conocían en América, que portaban ya eh, armaduras, ¿no? Metálicas, corazas, pectorales, mayones de metal también, ¿no? Entonces eso los protegía mucho de las armas que entonces había, ¿no? Flechas, lanzas, mazos. Y sin embargo, los españoles y prácticamente ya las expediciones de Cortés ya son francamente para conquistar, es decir, para derrocar a los mandatarios de esas naciones e imponer la dominación española. Y ahí es donde empieza la colonia americana, la colonia de España en América, ¿no? Pero también una noticia que se ha estado difundiendo mucho últimamente, gracias a la obra de Enrique Semo, entre otros, es que la conquista tampoco se dio el día que cae México Tenochtitlán en 1521. No, la conquista tardó otros 300 años durante toda la época colonial, es decir, toda la época en que existía el virreinato de la Nueva España, que reconocía como autoridad máxima al emperador español. Esos 300 años fueron los que se llevó la propia eh, autoridad virreinal en avanzar hacia el norte y hacia el sur para terminar de dominar a pequeñas tribus que se mantenían en protesta, ¿no? Vaya, Porfirio Díaz también es tristemente célebre, parte de las cosas negras que hizo Porfirio Díaz, que fueron muchas, fue llevar una guerra de exterminio contra los yaquis, porque los yaquis no aceptaban la dominación ya del gobierno mexicano, ¿no? Que existió desde 1821, más bien desde 1827. Eh, no es cierto, 1821, que es cuando se firma los tratados de Córdoba y que le dan independencia a
la América Española, que después se llamó Imperio Mexicano y que finalmente terminó por llamarse México. Bueno, hasta ese momento todavía no terminaba la conquista del territorio, que hoy es México, insisto. Los yaquis se rebelaban y se rebelaban bélicamente, claro, no tenían más que unos cuantos carabinas, ¿no? Y igual seguían usando arco y flecha. Y lo mismo sucedió con unos grupos mayas. Recuerden que los mayas son mucho más antiguos y que también se dividieron después de haber tenido una unidad territorial bastante extensa. Se dividieron en distintos, pues sí, señoríos, ¿no? Eh, y algunos de ellos también se rebelaban y no se dejaban dominar por la corona española a través del virreinato y después tampoco se incorporaron al proyecto republicano que inicia con Vicente Guerrero, con Guadalupe Victoria, que es reforzado y consolidado con Benito Juárez cuando derrota la intervención francesa y derrota a los conservadores, ¿no? Todavía Porfirio Díaz, insisto, a los yaquis que nos llega a matar, los sube y los lleva en un viaje forzado por ferrocarril al sureste mexicano. Y lo mismo hizo con los mayas, los cambió de lugar, los desterró de alguna manera. Es decir, los sacó de su tierra. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay que conmemorar en esta fecha? No es un descubrimiento. América, pues se llama América porque, bueno, ya así le pusieron y ya se le quedó el nombre a todo el continente. Nada más que aquí hay otra complicación. América es el nombre que los norteamericanos, que los estadounidenses se han apropiado para sí mismos. El nombre oficial es Estados Unidos de América, ¿no? Después México le copia, unos que habrán sido unos 50 años después de que nacen los Estados Unidos de América, lo que eran las 13 colonias originarias de Inglaterra, se pone Estados Unidos Mexicanos. Y esto es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque si bien los Estados Unidos originales, es decir, los de Norteamérica, los de habla inglesa, los gringos, pues, si eran 13 colonias autónomas una de otra, que respondían y tenían vínculo directo con la corona inglesa, ¿no? Y son estas 13 colonias que deciden unirse y declararle la guerra de independencia a la corona española y finalmente salen triunfantes y entonces son 13 estados diferentes que deciden unirse y luego se van sumando o van conquistando otros territorios que también son estados de alguna manera independientes que se unen, ¿no? Son Estados Unidos. México no. México era un solo virreinato desde, híjole, California, Arizona, Nuevo México, y creo que más allá, y que llegaba prácticamente hasta Nicaragua. Había la capitanía de Guatemala, la capitanía, ya no me acuerdo, pero llegaba prácticamente hasta Nicaragua, es decir, hasta Costa Rica, hasta la frontera sur de Nicaragua, ¿no? Era una sola unidad política, territorial, es decir, un solo estado. Esto se independiza y después es que empiezan a partir el territorio en entidades federativas, en lo que hoy conocemos como estados, que no nacieron como estados propios, sino como una partición del gran estado nacional que sigue siendo México. Entonces, ¿qué decir de los equívocos de la historia? ¿Se pueden corregir? Sí y no. Se pueden corregir como interpretación histórica. Los hechos ya sucedieron y ya no tienen remedio. ¿Cómo se interpretan estos hechos? Eso es lo que habría que trabajar. A mí me da mucha pena que el mismo Fondo de Cultura Económica, dirigida por Paco Ignacio Taibo, que es un hombre muy sensato, muy democrático, digamos, muy de izquierda, ¿no? Le dé tanto juego a personajes como Alejandro Rosas. Alejandro Rosas es un historiador
que jala a la derecha, pero de verdad en serio, ¿no? Y que de pronto acepta estas mitologías, ¿no? Como si fueran ciertas. El descubrimiento de América, ¿no? La existencia del racismo, pues sin ver mucho el etnicismo que existe en la sociedad mexicana hasta la fecha, ¿no? Eh, y que yo creo que se equivoca cuando dice, ya no podemos cambiar la historia, de alguna manera descalificando la petición que hace López Obrador de que la corona española se disculpe con los pueblos originales por las atrocidades que se cometieron durante la conquista y durante la colonia. Y que no se han dejado de dar, ¿no? Y repite un argumento de la propia corona española, ¿no? Dice, pues en todo caso, que las tribus indígenas que fueron dominantes antes de la llegada de los españoles, que les pidan perdón a las naciones que conquistaron. Esto ya se hizo, ¿no? López Obrador ya lo dijo, ¿no? En muchas ocasiones, a nombre del Estado mexicano, se pide perdón por la dominación que ejercieron algunas culturas del centro del país, prácticamente los mexicas, sobre un montón de pueblos alrededor. Cuando venga la onda de la conquista, pues ya platicaremos qué es lo que sí se conquistó, qué es lo que no se conquistó. Yo nada más les adelanto aquí y ahora que México no fue conquistado por España. ¿Por qué no? Porque ni existía España. Eran, insisto, 3 reinos aliados, pequeñitos, los más poderosos de la península española, la península ibérica, pues, como tampoco existía México. Este, no tenían nada que ver, o bueno, sí tenían mucho que ver, pero también peleaban de lo lindo, y eran unidades territoriales, políticas, económicas, culturales diferentes. Por decirles algo, los aztecas, de los acolhuas, de los mazahuas, de los texcocanos, de los ochimilcas, en fin, de los tecpanecas, ¿no? Esto es lo que quería yo comentar más o menos sobre esta idea y señalar que ahora el gran enemigo, me parece a mí, es el colonialismo cultural. Es decir, el conjunto de valores y de costumbres que privilegian lo originalmente europeo antes que lo originalmente americano. Y si no americano, mexicano, ¿no? Eh, a mí pues ya me da risa, la verdad, pero antes me daba mucho coraje, ¿no? Pues ahí están nuestras morenazas, ¿no? Disfrazándose de rubias, ¿no? Se pintan el pelo, se aclaran la piel. Michael Jackson es otro ejemplo brutal del colonialismo cultural, ¿no? Y los planteamientos, por ejemplo, de Alejandro Rosas también son de un hombre que no es consciente de cómo pues sí, valga la redundancia, su conciencia histórica todavía tiene rasgos muy importantes de colonialismo. Y gracias a este colonialismo cultural es que Europa generó las grandes violencias de este siglo, del siglo pasado, pues, ¿no? Eh, yo insisto, es el continente más bélico que hay, es el continente que conquistó al mundo entero prácticamente, menos a China, ni a la India. Bueno, la India sí la tuvo colonizada un tiempo, Inglaterra. Eh, Básicamente China, ¿no? Es lo que no ha podido colonizar Europa. Todo el resto del mundo fue colonizado, conquistado, colonizado, dominado por Europa. Y hoy, culturalmente, es la cultura europea a través de Estados Unidos la que domina el mundo, ¿no? Y que nos impide de pronto pues tener una identidad sólida que nos impulse a construir de la mejor forma este país de acuerdo a lo que requieren, lo que desean los habitantes de este país.
Si llegaron hasta aquí, se los agradezco mucho. Ojalá haya sido interesante, ilustrativo, que les ayude un poco a identificar hasta dónde tenemos esta conciencia eh, colonial, ¿no? Es decir, hasta dónde somos objeto de la cultura colonizada que heredamos desde la llegada de los europeos a América. Yo no me puedo salvar, ¿no? Por lo menos en la forma de vestir. Me gusta la forma de vestir norteamericana, ¿no? En fin, para eso quise hacer esto. Espero que les haya gustado. Ya tengo 1 hora con 47 segundos, 49, 50. Gracias. Adiós.